Bueno, buenas noches. Me confirman si están escuchándome bien y si ven las diapositivas que acabo de abrir, por favor. Sí, señor. Gracias. Entonces, es la conferencia web del día de hoy, como les envié el anuncio motivacional esta mañana, el anuncio también el día martes, y pues como les escribí esta tarde en el grupo de WhatsApp, es con la siguiente evidencia que es ese en inglés. Ahí es mucho más compleja que las anteriores, pues por el momento, etapa en la que vamos. Es un ensayo en inglés. La idea es pues, darles a conocer lo que deben hacer, el vocabulario que deben utilizar y las características de cómo redactar un ensayo en inglés, todo lo demás. Entonces, como siempre, aquí está la agenda del día. Como siempre, recordarles los datos básicos de contacto de parte mía como el instructor a cargo de esta competencia. Luego la explicación de la evidencia como tal. Después de eso, algunas pautas para escribir el ensayo, obviamente en inglés. En el punto 4 que de pronto es donde nos podemos demorar un poquito más. Ahí vamos a ver primero un video en el que van a ver 15 conectores en inglés y en español qué significan y un ejemplo de cada uno para que quede claro su respectivo uso. Y después de eso haremos un pequeño quiz en donde hay unas preguntas con respecto a esos mismos 15 conectores. Después de eso, pues ya que es un texto escrito, tiene varios párrafos, cuál es la estructura, ¿sí?, de esos párrafos, es decir, qué debo poner en el primer párrafo, segundo y así sucesivamente. Luego de eso, pues la revisión a través de Google Cloud, sí, que es pues por ahora todavía nuestra plataforma debido a inconvenientes técnicos que ha presentado la plataforma para nuestro programa. Cuando ya eso se resuelva, pues les estaremos avisando. Y después de eso, pues ya es el espacio de dudas e inquietudes para que ustedes se expresen de manera libre y ordenada en cuanto a las dudas que tengan de esta evidencia. Y luego de eso, pues daremos el cierre correspondiente a la sesión. Antes de empezar con esa agenda, ya que hoy es viernes y pues los fines de semana no hace parte de nuestra jornada laboral y segundo, pues yo no estuve en mi casa, entonces hasta el martes, ya que el lunes es festivo, el martes en la mañana estaré subiendo la grabación en Classroom. Sin embargo, mañana cuando ya por la tarde, cuando esté aquí regreso de mi casa, subiré la grabación a nuestro canal de YouTube y les enviaré el enlace por el grupo, pues para que quien lo desee ver, para que no tenga que esperar hasta el martes. Ahí están los datos de contacto míos, como siempre, quien les habla, Germán Andrés Argáez Castellanos, instructor de la competencia de bilingüismo. Ahí está mi correo SENA para cualquier situación con respecto al desarrollo de esta evidencia o como han hecho algunos de ustedes y sus compañeros de la etapa productiva. El número de celular es exactamente el mismo el número de WhatsApp. El chat de atención, que también lo encuentran ustedes ahí en Classroom, es el mismo. Lunes, obviamente que no es festivo. Y miércoles, de 10 a 12 en la jornada de la mañana a través de Google Meet. Como les he dicho siempre en las conferencias anteriores, si necesitan comunicarse conmigo en un horario diferente a ese de lunes a viernes, no hay ningún problema, me avisan con tiempo para poder concertarlo de acuerdo a esa disponibilidad de ustedes y pues a la mía también. Y cualquier tipo de comunicación, sea por WhatsApp, pues tratar, o por teléfono, tratar de hacerlo, pues como siempre que les decimos, en horario de oficina para que tengan una respuesta pues de manera inmediata mía y no que tenga que decirles qué pena, no, está fuera de mi horario de trabajo, con gusto la próxima semana o al día siguiente les contesto.
Bueno, ¿me confirman si están viendo toda la diapositiva de explicación de la evidencia, por favor? Sí, señor, se ve. Vale. Entonces, esta actividad se centra en la competencia escrita, a diferencia de las anteriores, porque ustedes se acuerdan, las anteriores ustedes tenían que escribir algo, pero ya realmente era muy breve y muy corto, y ya eran videos o un audio. Aquí ya es un ensayo de manera escrita y van a empezar a incluir el vocabulario técnico sobre el programa de ustedes, ¿sí? Desarrollo multimedia de web. Para eso es importante que lean y analicen las veces que cada uno de ustedes considere necesario el material Multimedia Foundations Glossary of Terms, si ese glosario de términos de los fundamentos de multimedia, el capítulo 3 específicamente, que es Project Planning and Evaluation, ¿sí? Planeación de proyectos y evaluación, que encuentran en ese enlace. ¿Sí? Ese enlace está tanto en la guía como en Classroom. Cuando lleguemos ahorita al espacio de Classroom, ahí yo les voy a indicar en dónde está ese glosario. Aquí yo ya lo tengo abierto previamente. ¿Me confirman si están viendo el PDF, por favor? Sí, señor. Gracias. Aquí está el glosario. Son solo 3 páginas. Ahí están en orden alfabético. Obviamente unas pues serán más fáciles de identificar que otras, como análisis, audience, ¿sí? Es la audiencia. Es decir, que todas las audiencias que ustedes han hecho, incluyendo y esta que van a hacer, la audiencia pues sería yo. ¿Sí? A-B script, ahí está la descripción de este tipo de guión. Card sorting, client, concept development, copyright, demographic, ¿sí? Y con la definición en inglés de cada uno de esos conceptos, ¿sí? Intellectual property, mockup, planning, post-production, ahí está en orden alfabético. Y la última, si ven ahí, user experience o UX, User Centered Design, UCD, and Wireframe. ¿Sí? Entonces, esos son los términos técnicos que están en este glosario con respecto a desarrollo multimedia de web. ¿Sí? Puede que las evidencias o actividades técnicas que ustedes han hecho anteriormente, ya sea con Gloria o con el instructor Álvaro, haya más lenguaje técnico que no esté aquí y lo pueden utilizar en su ensayo si así lo desean. ¿Listo? Ese es el glosario. Luego de haber leído para identificar cuáles son, que cada uno de ustedes escoja cuáles son los términos técnicos que va a usar en su ensayo, ¿sí? Entonces ustedes, cada uno estará en la capacidad de escribir un ensayo, ¿sí? En inglés, en el cual van a argumentar su opinión acerca de cómo a través de lo que ustedes están estudiando, desarrollo multimedia web, ¿sí? Cada uno de ustedes ha mejorado su desempeño profesional. ¿Sí? No, profe, todo lo que yo he hecho en el tecnólogo me ha servido porque mi trabajo tal, X, Y, Z. ¿Sí? Y seguramente que es lo importante en cualquier tipo de formación en el SENA, no solo profesionalmente, sino personalmente. Y pues como sabemos que no todo es color de rosa, pues también cuáles son los retos o sugerencias de lo que ustedes llevan en cuanto a su etapa lectiva de desarrollo multimedia web. Sí, básicamente es un ensayo argumentativo, mostrando de manera respetuosa su opinión personal, ¿sí? De lo bueno, lo no tan bueno y pues lo que podría mejorar del programa como tal. Hasta ahí está claro ese párrafo último de qué es lo que tienen que escribir en ese ensayo o qué tipo de ensayo es.
¿Me confirman, por favor? ¿Sí está claro? Sí, señor. Está claro, profe. Sí, Sí, señor. señor. Vale. Ahí lo que ustedes van a enviar es un archivo en Word o PDF en inglés en el cual van a usar el vocabulario del material de formación, que es el glosario que les acabo de indicar, al igual que los conectores necesarios que ya los vamos a ver. Al ser un ensayo argumentativo y una evidencia académica, denme un segundo, a ver quién está solicitándome permiso. Esperemos. Entonces, a que cargue el permiso de los dos. Bueno, buenas noches, Stewart, y buenas noches para Ingrid también. Buenas noches, instructor. Entonces, aquí les estaba explicando a sus compañeros que la evidencia que nos reúne hoy es un ensayo en inglés. Ustedes en un Word, y luego pues lo dejan en Word o lo pasan a PDF, como quieran, van a escribir ese ensayo en inglés utilizando el vocabulario del material de formación, ¿sí? Que es el glosario que les mostré aquí en este enlace, que ya ahorita les muestro dónde lo van a encontrar dentro de nuestro canal de Google Classroom. Y además de los conectores necesarios. Ahorita vamos a ver un video en los que explica uno a uno los 15 conectores en inglés para qué se usan y un ejemplo, y ahí si ustedes tengan una mayor idea de cuándo se usan cada uno de ellos y no caer en lo que puede pasar a veces de ser redundante al utilizar el mismo conector. Ese ensayo, al ser académico y argumentativo, entre 200 a 65 palabras. Sí, pues la ventaja que lo hagamos, que sí, se hace en Word, pues es que Word automáticamente nos cuenta las palabras. ¿Sí? Entonces, mínimo 200, máxima 650. ¿Sí? Si alguno estaba muy inspirado, tenía muchas cosas que decir y se pasa a las 650, pues ya ahí yo miraría qué tanto se pasa. ¿Sí? Pero la idea es estar en ese rango de 200 a 650 palabras. Obviamente, entre más se escriban, pues tiene más riesgo uno de equivocarse, pero la idea en todo proceso es practicar la habilidad escrita en este caso, el vocabulario técnico y pues arriesgarse a equivocarse, porque pues de los errores se aprende. ¿Listo? Entonces ahí está, de 200 a 650 palabras. Las primeras pautas para escribir ese ensayo en inglés, ¿sí? Desde una página en blanco, ¿sí? Yo tengo papel y lápiz, o estoy en el computador en Word, o desde el celular, no importa desde el dispositivo la manera con la que cada uno de ustedes empieza a hacer ese ensayo, ¿sí? Tiene que tener una estructura, ¿sí? Introducción, un desarrollo, que es la parte, el cuerpo de ese ensayo, y pues una conclusión. Que las ideas que ustedes van a presentar, pues ya vimos que son propias, porque cada uno de ustedes en su ensayo me va a decir cuáles han sido los pros de lo que han ustedes estudiado en este tiempo, desde que iniciaron desarrollo multimedia y web, para ayudar en su desempeño, no solo como aprendiz, sino profesional y personal, y pues también los retos y las sugerencias de ese mismo programa para su vida. ¿Sí? Tener cuidado con la ortografía, ¿sí? Si van a usar citas, pues hacerla de manera correcta con las normas APA. Y al final, pues, por derechos de autor, incluir también en normas APA la bibliografía que ustedes han consultado, ¿sí? Ya sea a través de la biblioteca SENA o las diferentes fuentes, obviamente que sean confiables, que soporten ese ensayo argumentativo, ¿sí? Porque ustedes tienen su propia opinión, pero la idea es soportarla con lo que los expertos ¿sí? dicen acerca de esos mismos puntos de vista. Y antes de enviarlo,
pues leerlo, porque ustedes son primero los redactores, pero serían los primeros que hacen el proceso de editarlo, ¿sí? Que ustedes leen y dicen, uy, aquí se me fue una palabra mal, o, no, o esta idea no es clara, ¿sí? O está muy corta, está muy larga, ¿sí? Ustedes hacen ese primer proceso de leer y corrigen esos errores, ¿sí? Ya sea de ortografía, signos de puntuación, vocabulario, todo lo que tiene que ver con la parte escrita. Y en el muñequito, la imagen que está ahí es, porque obviamente al ser el inglés puede que tengan muchas dudas de cómo se dice tal cosa, tal otra, pues ahí la sugerencia es usar un diccionario, ¿sí? Ya sea físico o todos los diccionarios confiables que tenemos en internet que me ayuden a buscar esa palabra o esa expresión que yo quiero utilizar en mi ensayo. Obviamente, si no saben cómo se dice, me pueden escribir y yo les ayudo con las dudas e inquietudes que tengan en cuanto a ese vocabulario en inglés para fortalecer y mejorar ese ensayo que van a hacer. En este video, pues vamos a ver unas pautas adicionales a la hora de escribir el ensayo. Entonces voy a ponerlo pero antes de eso voy a silenciar el micrófono mío para que no se escuche con eco y me confirman si se escucha o no. Ahí, obviamente, como yo no puedo ver Teams, ahí tocaría como lo han hecho ahorita, ¿no? Por el micrófono. Exactly. And today I'm going to give you the steps to write a great essay. Hola, mi nombre es Lili y hoy te voy a enseñar los pasos que hay que seguir para escribir un gran essay. Right? Okay, let's start. Number 1, you have to analyze the question or prompt. Esto es que analices muy bien cuál es la pregunta o la situación que te dan. Right? It's very, very, very important. ¿Sí se escucha bien? Sí, señor. ¿No se escucha algo como distorsionado? Sí, estoy de acuerdo, se escucha un poco distorsionado. Vale. Entonces, voy a ponerlo otra vez y igual ahí lo que va diciendo lo pueden ver ahí. Ahí voy a volverme otra vez. Y mejor dejo mi micrófono ahí. Exactly what's being asked of you. ¿Cuál es la pregunta o la situación que te dan? Sí, entonces lo primero que analyze the prompt es analizar la pregunta o la situación. ¿Sí? Que en este caso la situación o la pregunta, si queremos llamarlo así para todos, es la misma. ¿Sí? Los beneficios, retos, sugerencias, todo lo positivo o no tan positivo de su programa de desarrollo multimedia web, el impacto que eso ha tenido en su vida personal y profesional. ¿Hasta ahí está claro que esa es la situación? Sí, señor. Muy bien. Right? It's very, very, very important. Make sure you know exactly what's being asked of you. Number 2, define your argument. Consider what you are going to say and what position are you going to say, right, and to state in. Sí, definir su argumento, por eso como vemos aquí en los títulos, ella dice que uno tiene que definir su posición, ¿sí? Porque es un ensayo argumentativo, entonces yo tengo que tener una posición. Ustedes tienen que tener una posición clara y decir, no, yo pienso que es más porcentaje de lo positivo que lo negativo, o puede que lo contrario. Sí, ya depende del impacto que el programa haya tenido hasta el momento en su vida personal y profesional. Sí, o puede que sea 50-50, sí. Ustedes son los que más saben el impacto de desarrollo multimedia web que ha tenido en cada uno de ustedes. Y pues obviamente al ser virtual, pues sabemos que puede ser un poco más complejo, pero esa es la idea. Entonces, definir su argumento, teniendo clara una posición.
in your argument. Eso es que tomes posición. Si es de ventajas, advantages and disadvantages y tú estás más a favor de las ventajas, que se note, ¿sí? Que pongas muy clara tu posición, right? That is define your argument. Si estás viendo este video y te gusta, no te olvides de suscribirte a la página y darle a la campanita. We continue. Reasoning and scholarship. What's that? To convince your audience of your argument, you must use evidence. Obviamente, cuando uno establece su punto de vista, siempre tiene que account for it, tiene que decir el por qué. Y no es porque sí. Tratemos de dar, ¿sí?, argumentos contundentes. Sí, en ese caso, después de que tienen clara su punto de vista, como dice ahí, no es simplemente decir, no, yo pienso esto porque es mi opinión, porque sino la evidencia es, primero, ejemplos concretos de esa vivencia, ¿sí?, ya sea personal o profesional, y otra evidencia, como les decía antes, sería lo que los expertos o la investigación, el proceso investigativo que ustedes tendrían que hacer en ese momento de buscar en fuentes confiables qué dicen acerca de X, Y, sí, de cada uno de esos puntos que soportan su argumento. ¿Sí? Así, digamos una situación diferente. ¿Sí? A mí, en la universidad tuve que escribir ensayos en inglés varias veces, pero digamos el primero, que es el que me acuerdo, sí, que me tocó escribir, era acerca de la... No, bueno, el de la inflación no, era un aspecto económico bueno, era un aspecto económico. En ese momento se me fue la paloma, pero bueno. Ahí yo tenía que decir si estaba en contra o a favor y por qué. ¿Sí? No me acuerdo exactamente lo que escribí porque fue pues, hace mucho tiempo, pero ahí yo puse, no, yo estoy de acuerdo con esto, por esto, esto y esto y esto. Y ahí yo tuve que buscar en internet, ¿sí?, fuentes confiables que hablaran de eso mismo que estaba diciendo yo en mis propias palabras, para que no fuera simplemente porque yo lo decía. Otro ejemplo, obviamente mucho más extenso, es la tesis. ¿Sí? La tesis que yo hice en la universidad con mis compañeros, ¿sí?, esa ya fue enfocada en un colegio, ¿sí?, aquí en Bogotá, en el barrio Galán, con estudiantes de séptimo y noveno, ¿sí?, en bachillerato. Y el problema o la situación que sería nuestro prompt, que nosotros tuvimos que analizar en ese momento, del 2012 al 2000, sí, del 2011 al 2012, era cómo ayudar a que esos estudiantes de séptimo y noveno de ese colegio específico mejoraran su competencia comunicativa. ¿Sí? Nosotros establecimos nuestro argumento, dijimos, no, estos aprendices de este colegio específico en Bogotá, de estos dos cursos, tienen dificultades para comunicarse en inglés por esto, esto, esto y esto, presentan ciertos problemas como en inglés se llama hesitation, ¿sí?, que es la duda o la vacilación, ¿sí? Y de cada uno de esos puntos tuvimos que buscar varios expertos que hablaron de eso, ¿sí? Eso se llama la revisión de la literatura. Y esa es la evidencia que soporta no solo las vivencias propias de nosotros en ese momento como profes en ese colegio, la vivencia de los estudiantes también en el colegio, sino lo que los expertos dicen acerca de la vacilación. ¿Sí? Entonces, ahí digamos, unos expertos categorizaban los diferentes tipos de hesitation, que para nosotros los más parecido en español sería la muletilla. ¿Sí? Hay muletillas sonoras cuando uno está dando un discurso y se le olvida lo que tiene que decir porque no lo preparó bien o porque se le olvidó por la razón que sea, y uno empieza, entonces, bueno, todo eso que uno repite a veces, que en inglés pues pasa con más frecuencia, es un tipo de hesitation sonora. La muda cuando uno se queda callado y la otra es cuando uno lo llena. ¿Sí? Y todo eso hace que
Pues mientras uno está haciendo ese sonido, mientras se queda callado, mientras hace la muletilla, el cerebro piense cómo llena ese espacio en el discurso. ¿Sí? Eso fue una parte de nuestra revisión de la literatura en la universidad. Otro hablaba del trabajo cooperativo, otro de los juegos de rol, ¿sí? Obviamente una tesis es mucho más extensa que 600 palabras, pero pues sería como el ejemplo en cuanto a ese tema de la vivencia, no simplemente las vivencias que cada uno de ustedes ha tenido, sino cómo los expertos soportan las cosas buenas, no tan buenas, o esas sugerencias que ustedes plantean en ese ensayo argumentativo. Right? Number 4, organize a coherent essay. That's very difficult, I know, es difícil, pero we are going to write in 3 steps. First of all, the introduction. Vamos a planearlo de esta manera. La introducción, right? The introduction. It can be a general statement. Podría ser una oración en general de lo que vamos a hablar, right? Or this argument is going to talk about, yes? Number 2, the body, right? El cuerpo de todo ese essay. Yes, each paragraph, it can be, right? Puede ser 2 or 3 paragraphs. Each paragraph should develop one idea. Cada párrafo le vamos a poner y asignar una idea. No mezclamos las ideas, right? Number 3, and the last one, and very important, we are going to do a brief, right? A briefly summary, right? Un resumen de todo esto que estuvimos diciendo, and we are going to restate our position. Y vamos a reflexionar y vamos a restablecer nuevamente otra vez nuestra posición. And if you want, you can make, right? You can do a short summary. And the last one, write clearly. That is the most important one, right? Escriban claro, que se entienda, right? Clarity is produced through careful revision and addition. What do I mean by addition? Que lo tengo que volver a leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno lo termina de escribir, va, hace otro ejercicio, se pone a hacer otra cosa. Cuando vuelve, you have fresh eyes. Uno tiene los ojitos como, ¿sí? Frescos. Entonces uno puede detectar, you can detect mistakes. Podemos detectar errores, right? Sí, entonces ahí está la importancia de de una de las pausas que yo les daba antes, de una vez terminado, pues leerlo. No necesariamente, como dice ahí, puede que no inmediatamente, sino después me pongo a hacer otras cosas y ya mi mente, no solo los ojos, sino la mente está más clara y puedo mirarlo más tarde o unos días después, ¿sí? Y ahí tener más claras las ideas y reeditar. Si yo ya lo reviso y considero que está bien, pues ahí a otra persona que consideren ustedes que no solo, obviamente lo haría yo también, pero un tercero, si tienen quien les ayude en eso, que sepa inglés, obviamente, porque si usted le muestra a alguien que no sabe inglés y lo mirará y habrá cosas que no entiende y el proceso pues se alargaría más, porque tendrían que traducirle o explicarle todo lo que ustedes escribieron. ¿Sí? Si no, pues ahí me lo envían a mí, yo lo reviso. Y dependiendo de la cantidad de errores o cosas por mejorar de ese ensayo, pues ahí sí lo ideal sería encontrarnos de manera personalizada, como estamos ahorita por Teams, para corregirlo y le quede claro a cada uno de ustedes los errores o cómo mejorar, complementar ese ensayo. Exactly. Bueno, aquí en este video... El objetivo de este video es darte... Sí, vamos a ver, les decía, 15 conectores, ¿sí? Para poder utilizarlos en ese ensayo. Entonces aquí, para que todos lo puedan ver sin problema, vamos a mirar. Entonces, en el primer grupo, ¿sí? Vamos a ver conectores para cuando yo quiero añadir información. ¿Cuál conector en español utilizamos nosotros para añadir información?
Por ejemplo, Por ejemplo, si es un conector, pero no es para añadir información, sino es para dar un ejemplo de una opinión, en este caso, anterior. Entonces, sí es un conector, pero no de adición. el pero entonces, Pero es de contraste. Además, Sin, steward, muy bien. ¿Qué otro conector sin utilizamos en embargo, español además de sin para embargo, añadir información? Bueno, el however también es de contraste, pero bueno, Julián, gracias. Sí, que en español, digamos, es bien complejo porque está el además de en adición, que suena raro, pero bueno, es así. Y de hecho, por eso cuando yo estaba haciendo la tesis que les contaba con mis compañeros, el único conector que nosotros conocíamos en ese momento en inglés para utilizar además sería after that. Como es el de la tesis es un texto muy extenso, pues no podíamos utilizar after that cada rato. Ahí están esos dos conectores que también significan además. Moreover, furthermore. ¿Sí? Es para agregar información. Además, tal como. ¿Sí? Entonces yo estoy escribiendo, cambio en el siguiente párrafo o punto seguido, moreover, además, ta, 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 ta. O furthermore, ta, 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 ta. ¿Sí? Pero yo no sé qué pasó, que sale grupo 2 ahí. ¿Te ayuda? Por favor, déjame lo que sea aquí abajo y así hacemos que el vídeo cada vez lo encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Empezamos con los fáciles. Vamos a añadir información. Imagínate que has empezado a añadir una idea y quieres añadir algo que está relacionado con ella. Para esto podemos usar moreover o su equivalente furthermore. Ambos significan Ah, bueno. además. Sí, entonces ahí está. Además, ¿sí? Añadir. Y aquí tenemos el ejemplo. Making healthy choices is essential to avoid obesity. Furthermore, o furthermore, coma, sí, es importante cuando utilicen ese conector, como lo ven ahí con coma. An active lifestyle must be encouraged since an early age. Choices is essential to avoid obesity. Moreover, furthermore, la que queráis, además, an active lifestyle should be encouraged since an early age. Como ves, simplemente añadimos información. Vamos ahora a contrastar. ¿Cómo diríamos sin embargo en inglés? Pues lo diríamos con however o nevertheless. Primero, Sí, en contraste, a pesar de que aquí en este video no está, pero está el but, que Nielsen tú decías, y aquí está el however, sin embargo, y nevertheless. ¿Saben qué es nevertheless? no. No obstante. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes en ese ensayo tienen un punto de vista, sin embargo, tal cosa, no obstante, tal otra, ahí está. However, sin embargo, nevertheless, no obstante, y esos dos, al igual que el but, están en contraste, porque yo tengo una idea y cambio a otra opuesta. Aquí tenemos el ejemplo. It's believed that completing a degree guarantees a job. ¿Sí? Se cree que completar un programa, ya sea universitario, tecnólogo, como el que están haciendo ustedes, o técnico, garantiza un trabajo. However, experience and skills are more important for some employers. Sin embargo, la experiencia y las habilidades son más importantes para algunos empleadores. ¿Mm? Por eso, seguramente, ustedes y muchas personas que no han terminado un técnico, un tecnólogo, los que están en la universidad, tienen la oportunidad de trabajar porque su empleador no le importa si tiene un título o no, sino la experiencia o las habilidades que tiene.
¿sí? Entonces tengo una idea, sin embargo, tal otra. Ahí podría utilizar el nevertheless, y es lo mismo porque estoy contrastando, ¿sí? Se cree que completar un estudio garantiza un trabajo, no obstante, la experiencia y las habilidades son más importantes para algunos empleadores. Yo podría utilizar el BAT, que en este video no está, pues porque el BAT es de contraste, pero a nivel básico. Aquí, si se dan cuenta por los niveles que está ahí, pues la idea es hacerlo a nivel más avanzado. Así puede que el nivel de ustedes no sea un 100% ese, pero la idea es pues, ir poco a poco utilizando estos conectores. ¿Sí? Aquí ya es cuando voy a incluir a los expertos, como el ejemplo que yo les daba con la tesis mía. ¿Sí? De acuerdo con X año tal, los tipos de vacilación son ta. ¿Sí? Entonces, according to, de acuerdo con. Era un poco más impersonal y más académica. Otro ejemplo, according to teachers, according to scientists. Según de lo que estés hablando, eliges el tipo de gente que está opinando sobre ello. According to doctors. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. According to doctors, working from home can lead to health issues such as eye strain or insomnia. De acuerdo con los doctores. ¿Sí? No es de acuerdo conmigo, sino a los doctores, que a pesar de que no lo dice, pues para que sea más académico y más creíble, sería, por ejemplo, no sé, de acuerdo con los doctores de la universidad tal, de la clínica tal, del hospital tal, ¿sí? Entonces, trabajar desde casa puede guiar, ¿sí? O llevarnos a problemas de salud, ¿sí? Como tales como, ¿sí? Esto es otro conector que no está en el mismo uso del according to porque no es de acuerdo con, sino para ejemplificar. Such as, tales como, eye strain, sería lo que me pasa a mí. Si yo estoy todo el tiempo en el computador y no hago pausas activas, pues terminaría haciéndome un daño ocular, ¿sí? O el insomnio. Obviamente también pues, tiene otras consecuencias como dolor de cabeza, espalda, ¿sí? Diferentes cosas si uno trabaja todo el tiempo desde la casa. ¿Mm? ¿A qué le suena ese conector unfortunately? Afortunadamente, Lo contrario. Desafortunadamente, desafortunadamente, Exactamente. Sí, porque es unfortunately, o sea, no es afortunado, o sea, desafortunadamente. Muy bien. Un punto, ponemos este adverbio y una coma. Y lo mismo pasa con surprisingly. Sorprendentemente, vamos a ver ambos en el mismo ejemplo, pero según usemos uno u otro, el significado cambia un poquito. Solar panels are a great way of taking care of the planet. Surprisingly, many people are still unaware. Sorprendentemente, mucha gente todavía no es consciente de esto. Y también lo podemos decir con unfortunately. Estamos diciendo que desgraciadamente la gente no es consciente. Puedes usar el que quieras. Vamos ahora a explicar consecuencia y te voy a dar un montón de recursos para ello. El primero es as a result, que creo que es el más sencillo de usar y significa como resultado. Y su expresión equivalente que es therefore. Puedes usar ambas para expresar un. Ok, para expresar una consecuencia, como nos estaba explicando ahí Marta, está as a result, como resultado. Therefore, es por lo tanto. ¿Sí? Y aquí no está, porque también a nivel básico sería as a consequence, como consecuencia. ¿Sí? Entonces, as a result o therefore. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la tesis, ¿sí? Teniendo en cuenta que no solo ellos, sino todos en algún momento hemos pasado, o ustedes puede que estén pasando por esa dificultad de comunicarse como desearían en inglés, ¿sí? Entonces,
you or most of you have some communication problems as a result of lack of vocabulary, como resultado de la falta de vocabulario. ¿Sí? Que normalmente cuando uno no sabe cómo comunicarse en inglés, no solo la pronunciación, sino el vocabulario para hacerlo. ¿Sí? Therefore, you have to practice. Por lo tanto, pues, como todo, practicar. ¿Sí? Entonces, como resultado, por lo tanto. Aquí tenemos el ejemplo. Social media usually shows perfect and exciting lives. As a result, many teenagers could feel frustrated. Sí, ya que las redes sociales usualmente muestran que la vida puede ser perfecta y emocionante, y pues todos sabemos que la vida no es color de rosa, que hay veces que es perfecto y otras no, puede haber cosas que son emocionantes y otras no. Como resultado, muchos adolescentes pueden sentirse frustrados. Ahí yo podría cambiar el as a result por el therefore, por lo tanto, y estoy indicando lo mismo, consecuencia. Due to and owing to, y ambos significan debido a. Muchas veces los podemos usar con owing to this fact o due to this fact, debido a esto. Expresas algo y dices debido a esto y luego explicas la consecuencia. Y también pueden usarse si después tenemos un sustantivo. Por ejemplo, big cities are polluted due to or owing to heavy traffic, fumes and emissions. Las grandes ciudades están contaminadas debido a el tráfico denso, las emisiones y los humos. Los humos. Due to, owing to, debido a. Vamos con el... ¿Sí? Entonces aquí, due to o owing to, los dos debido a, como vemos ahí, this fact, este hecho, debido a este hecho, o un sustantivo. Aquí el sustantivo sería el heavy traffic, ¿sí? El tráfico pesado. El otro sustantivo, el humo y las emisiones, ¿sí? Por eso está due to o owing to. Recordarte que después de although and even though necesitamos una frase completa con su sujeto, su verbo y sus complementos. Sí, Although, ¿saben qué es? No, profe. Aunque, ¿sí? Entonces, aunque y necesita una frase completa, ¿sí? Sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo por aquí, no para un ensayo, pero sí de... Ah, vale, Steven, muy bien. De el although. Ahí les mandé por el chat de aquí el ejemplo con el although. I studied for an exam yesterday, although I got a bad score. Yo estudié para un examen ayer, aunque, ¿sí? O, upa, ¿sí? O a pesar de, ¿sí? Aunque tuve, ¿sí? Porque tuvo un mal puntaje, ¿sí? O un ejemplo, de pronto lo que les ha pasado a usted, a algunos de ustedes,
¿sí? Yo he hecho mi entrevista de inglés, que es la segunda evidencia, aunque la hice tarde. ¿Alguno le pasó que presentó tarde la evidencia en la entrevista conmigo? Yo la presento un poquito tarde, sí. Sí. Ahí está el otro. Aunque. Aquí vemos el ejemplo de Marta. Although learning a new language can be appealing, it's a slow and hard process. Puede ser atractivo, puede ser It's appealing, a synonym of beautiful, attractive. ¿Sí? Ese appealing, adjetivo para decir que algo es atractivo, que aquí dice, aunque aprender un nuevo idioma puede ser atractivo, es un proceso lento y duro o lento y difícil. Y aquí tenemos una frase completa. Sujeto, learning a new language, aprender un nuevo idioma. Ese es el sujeto. Verbo, can be, puede ser. Y el predicado, appealing, ¿sí? Aunque un nuevo idioma puede ser atractivo, coma, es un proceso lento y difícil. ¿Sí? Aquí tenemos el despite o in spite of. Ambos van con gerundio, ¿sí? Que el verbo termina en ing, que no significa que esté en presente continuo, sino simplemente con ing. Aquí vamos a ver el ejemplo. Un sustantivo o con the fact that. A pesar de, ¿sí? Entonces, in spite of working, a pesar de trabajar, ¿sí? Instead of sustantivo o in spite o despite of the fact that, a pesar del hecho de que tal cosa. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos, despite the fact that recycling is easy and simple, many families do not. Bueno, aquí esto sí no lo puedo cambiar yo, ahí está un error en el video que hizo Marta, que era el verbo separar, y ahí si se dan cuenta está mal escrito. Their waste at home. A pesar del hecho de que reciclar es fácil y simple, muchas familias no separan sus desperdicios en casa. Creo que a todos en algún momento o lo hemos hecho o lo hemos visto en nuestros vecinos, familiares y demás. Entonces, despite the fact that, a pesar del hecho de que, y el verbo está en gerundio, porque está el verbo reciclar, pero con ing. ¿Sí? Aquí podemos hacer el mismo ejemplo con el tema del agua. ¿Sí? A pesar de que quiten el agua, muchas familias desperdician cuando no se las quitan. ¿Sí? Entonces, a pesar de un sustantivo, el hecho de que, como tenemos aquí, y el verbo con gerundio. provided that teachers include technology in their classrooms. Los alumnos estarán bien preparados para su futuro siempre y cuando los... ¿Sí? Entonces ahí está provided that o providing that. Cualquiera de los dos significa lo mismo. Siempre y cuando, a pesar de que uno a simple vista lo ve como si fuera el verbo proveer, pero es un conector, ¿sí? Siempre y cuando los profesores incluyan tecnología en sus salones de clase. ¿Sí? Entonces, provided that, providing that. ¿Saben qué significa que ese that esté entre paréntesis? ¿O no? No. ¿Vale, Sonia? Ese that está en paréntesis porque no es obligatorio, ¿sí?
Es decir, que yo podría quitar el that del ejemplo que tenemos ahí. Students will be well prepared for their future provided teachers include technology in their classroom. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? No es el único caso en el que se utiliza, pero ya que estamos hablando de los conectores, el provided o providing that, cualquiera de los dos significa siempre y cuando tal cosa. Entonces ese de lo puedo poner o no ponerlo y no cambia nada. Aquí en sus clases. Y ya tenemos los 15 conectores que podemos empezar a usar ya. Te dejo ahora un resumen para que puedas hacer screenshot y te lo guardes donde quieras. ¿sí? Entonces aquí está el resumen. ¿Sí? Entonces aquí les voy a mandar eso. Ahorita se los mando por el grupo de WhatsApp y ahí tenemos. Moreover, furthermore, además, sin embargo o no obstante, como por ejemplo, de acuerdo con o según los científicos, los expertos, los profesores, los doctores, como vimos en el ejemplo, desafortunadamente, sorprendentemente, como resultado o como consecuencia, por lo tanto, a pesar de, aunque, debido a y siempre y cuando. ¿Sí? Esos son los 15 conectores. Entonces voy a ir aquí a la 2.14 y 2.15, ya que están los dos ahí. Listo. Ahí les envié esa imagen por el grupo de WhatsApp para que tengan el screenshot o el pantallazo de esos conectores. ¿Sí quedaron claros los usos de esos 15 conectores o más o menos? Sí, señor, Más me o quedó claro. Sí están claros, gracias. Bueno, aquí vamos a hacer un repaso de esos mismos, la información que estaba ahí de esos mismos conectores. ¿Cuál de estos ejemplos indica adición o añadir algo? ¿Cuál sería la respuesta si yo quiero decir además? La rosada, la roja. La ¿Ok? amarilla. ¿Alguien más? Eso que ahí les mandé el pantallazo por el grupo, entonces ahí lo pueden mirar. ¿Cuál Instructor, es yo diría que además? la 3, la however boot. La segunda, yo creo. Sí, señor. Despite, I had a great birthday. ¿Cuál sería el complemento? Having a headache, have a headache, to have a headache, o todas son correctas. ¿Cuál sería la manera correcta para decir que a pesar de tener dolor de cabeza? La tercera. ¿Ok? ¿Alguien más? La segunda. También. Yo también creo que la amarilla. Entonces no es having a headache, porque según el video que vimos ahorita, tanto el despite como el despite siempre va con el verbo en ing. ¿Sí? Entonces, despite having, a pesar de tener. ¿Sí? Entonces, despite o in spite of, verbo siempre con ing. La preposición that, después de provided or provided, ¿sí? El último que vimos, siempre y cuando es opcional, true or false. De Verdad. acuerdo a lo que yo les dije. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Por eso va en paréntesis.
¿Cuál es la función de therefore? ¿Consecuencia, contraste, causa o añadir información? De ese therefore, que es por lo tanto. La segunda. ¿La consecuencia? No sé. Un Creo que es una contraste. causa. Consecuencia, Ah. muy bien. Porque contraste, sin embargo, el pero que no salía ahí y el no obstante. Although. Después de although, ¿necesito una frase completa? ¿Sí o no? Sí. Verdadero. Porque, bueno, ahí dice no necesito. ¿Sí? Y sí necesito. Sí, ahí, bueno, leí mal, pero bueno. Nevertheless, no obstante, o sin embargo, indica causa, contraste, adición o consecuencia. El no obstante. Una adición. Amarillo. Consecuencia. Contraste. Ninguno de los dos. Pasa lo mismo que en español, cuando yo digo tal cosa, no obstante, y tal otra. Contraste. Es para cambiar de idea, Contraste. ¿no? Es para cambiar de idea opuesta. ¿Sí? No obstante, es contraste. Muy bien. ¿Cuál sería el sinónimo de unfortunately? De acuerdo a lo que vimos en el video. Desafortunadamente. Sorpresamente, la amarilla. Sorpresivamente, sí, señora. Successful people, ¿sí? La gente exitosa, ask better questions. And, ¿cuál sería el conector ahí? They get better answers. La gente exitosa hace buenas preguntas y consigue buenas respuestas. Por resultado. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿O tienen alguna otra opción? Muy bien, como resultado, buenas respuestas. Bueno, aquí esto tiene para redimirse. Ok, what number do you want? ¿Qué número quieren? ¿1, 2 o 3? Tres. 3. Ok. After although, you don't need a complete sentence. Después de although, no necesita una frase completa. True. No necesita. Falso. Porque sí la necesita. ¿Sí? Y bueno, eso es. ¿Sí? Ahí pues igual por eso les envié el pantallazo. Furthermore, ambos en Bueno, aquí ya lo hicimos. Y aquí es la estructura o los tipos, o los párrafos que tiene que tener ese ensayo. ¿Sí? Entonces, es un ensayo argumentativo, tiene 5 párrafos. En la introducción, hook. ¿Sí? Hook en un contexto diferente es un gancho. ¿Sí? O el garfio. Hook es una frase. ¿Sí? Yo empiezo la introducción con una frase que capte la atención del lector. En ese caso, yo. ¿Sí?
Después de eso va el background information, introducing the topic, ¿sí? Que sería esa información de, el background sería el contexto de cada uno de ustedes para presentar el tema, ¿sí? Después, thesis, ¿sí? Nombra los tres. Puede que yo tenga varios soportes, pero las tres grandes evidencias, ¿sí? Que pueden expandir más ese tema, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no, mi tema de el impacto positivo y o negativo del programa de desarrollo multimedia web para mi vida personal y profesional, yo lo resumiría en esta frase que llama la atención del lector, en esta siguiente parte dentro de la introducción, el contexto de cada uno mío como aprendiz, como futuro desarrollador de multimedia y web, y de últimas, tres aspectos que evidencien o que soporten ese tema que presenté antes. ¿Sí? Básicamente, como todo texto académico, o no, la introducción es presentarle al lector de lo que yo voy a hablar. Ya en el cuerpo, pues es todo el desarrollo de ese tema que presenté con una frase llamativa, con el contexto y con las tres grandes evidencias que soportan todo lo que yo voy a hablar sobre ese tema, ¿sí? Sea positivo o negativo, dependiendo de lo que ustedes vayan a escribir. En el primer párrafo del cuerpo, ¿sí? Entonces, topic sentence supporting the first point of the thesis. Una frase que soporta o apoya el primer punto de la tesis, o sea, una de las primeras evidencias que expande más el tema del que yo voy a hablar. Dentro de eso, pues mínimo tres evidencias, que puede ser no solo no tres evidencias suyas, sino tres personas que hablan sobre, que soportan ese primer punto. ¿Sí? Luego, una frase que haga una transición o concluya llevándome al siguiente párrafo. ¿Sí? Ahí utilizaría un conector de o contraste o consecuencia. ¿Sí? Si el punto del segundo párrafo es diferente al punto 1. Si continúa con lo mismo, ahí ya sería de adición o de resultado. ¿Sí? Además, tal cosa, o por lo tanto, tal otra. En el párrafo 2, aquí que soporta nuevamente uno de los puntos de la tesis que puse en la introducción, otras evidencias y nuevamente concluye o hace una transición al siguiente párrafo, ¿sí? Es decir, los tres primeros párrafos, si se dan cuenta, tiene lo que soporta mi punto de vista, evidencias, que en ese caso serían los expertos que soportan lo que yo estoy diciendo, y cómo concluyo eso que estoy diciendo, o lo engancho con lo que voy a decir en el siguiente párrafo. Y en el último párrafo, aparte de esos, la conclusión, que como en el video que veíamos de primera sería el resumen, cómo yo en mis propias palabras resumo como se diría coloquialmente, toda la carreta, toda la información que está en los párrafos anteriores. ¿Sí? Pero de una manera más interesante y con diferentes palabras. También en ese párrafo de conclusión llamo a la acción o a generar una respuesta. ¿Sí? Es decir, que la respuesta mía no sea simplemente revisar y poner la nota y dar la retroalimentación de la parte escrita y vocabulario, sino si yo veo que hay algo en lo que yo como instructor o mis compañeros como miembros del equipo ejecutor podamos actuar para dar respuesta a algún aspecto no tan positivo que ustedes plasmen en ese ensayo. ¿Sí? Y el último, pues es un final
que provoque en la audiencia, en ese caso, pues inicialmente a mí, a pensar. Está relacionado pues con lo anterior también, ¿sí? Entonces yo leo y, uy, eso que Nilsa me está planteando ahí, tengo que pensar entonces, ¿cómo la ayudaría yo desde mi casa y ella y tú desde la tuya a que X situación plasmada en ese ensayo argumentativo o cambie o si depende del instructor X, del programa, lo que sea, se pueda resolver. ¿Sí? Eso es la estructura de los párrafos. Antes de los pantallazos de eso, aquí no lo tengo, pero voy a mostrarles un ejemplo. Creo que esto no es. Bueno, esto es la presentación PowerPoint, esto no es. Nuevamente, esto es de mucho más de 650 palabras, porque tiene 96 páginas. Entonces, ¿me confirman si están viendo el PDF que acabo de abrir? Sí, señor. Aquí está la tesis que hice con mis compañeros en la universidad. ¿Sí? Ahí están mis 3 compañeros y el mío. Aquí está el título. ¿Sí? Todo este larguero es el título de nuestra tesis. ¿Sí? Aquí está la universidad, Obviamente el de ustedes también tendría que tener portada, entonces pues el de ustedes tendría el título que le dan al final, porque cuando uno está escribiendo un ensayo, o en este caso más grande la tesis, pues el título es lo último que le pone. ¿Sí? Ahí el nombre de ustedes nomás, y aquí pues sería el SENA, CENIGRAPH, el número de la ficha, el programa y el año. Y pues aquí yo no lo puse, pero en algún lado pues va el nombre de la profe, pero ustedes lo ponen en la portada. Bueno, usted tiene contraportada, bueno, aquí tiene contraportada, no sé qué. Aquí son más fechas. Aquí las dedicaciones, los agradecimientos, tabla de contenido, nada de esto lo van a incluir ustedes porque pues no es una tesis, ¿no? Aquí están los extras. Aquí está el resumen, que tiene toda tesis en español y en inglés. Y aquí está la introducción. ¿Sí? Que aquí está el background, y aquí está el background no mío, ni de mis compañeros, sino del colegio. ¿Sí? Así se llama el colegio aquí en Bogotá, que queda en el barrio Galán, donde nosotros hicimos la práctica y la tesis. La universidad de nosotros. Y aquí donde están todos los años, pues el apellido, ¿sí? O el nombre, en el caso de instituciones como el Ministerio de Educación, que la sigla es MEN en español, ¿sí? Hablan sobre el Programa Nacional de Bilingüismo, porque pues, como instructores de inglés eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Aquí de acuerdo con Vélez, de acuerdo con el marco común europeo. Aquí este GENS no salía, pero también es otro conector, que sería, por lo tanto, el marco común europeo del 2001 fue una guía útil para desarrollar las habilidades de los estudiantes, Bueno, aquí obviamente imágenes que soportan todo. Aquí la justificación, imágenes. ¿Sí? Entonces el cuerpo de la tesis pues, es mucho más grande. Y al final, bueno, aquí imágenes reales del colegio, que sería otro tipo de evidencias. Aquí, bueno, todas las estrategias que somos nosotros ahí. ¿Sí? Y en el último, aquí está pues, los hallazgos que nosotros, pero bueno, que era investigativo, de este es un ensayo, entonces no tiene lo mismo. Y las conclusiones. Bien, ahí está el moreover. Aquí hay este conector que pueden utilizar ustedes al final to sum up,
¿sí? Para resumir, y en este párrafo, nosotros con soportes, ¿sí? Recordando muchos de los soportes de los expertos que usamos antes, en este párrafo resumimos todo lo que estaba, si se dan cuenta, estoy en la página 67, es decir, de la 66 hacia arriba. Y pues aquí no incluye para ustedes, pero al nosotros haber hecho una investigación, pues tuvo sus limitantes por el corto tiempo, pero pues esto ya no aplica para ustedes. Implicaciones pedagógicas. Y aquí está otra vez el SumUp. Y aquí ya mucho más corto. ¿Sí? Para resumir, este proyecto fue significativo para el colegio porque de acuerdo con, ¿sí? Un experto dice que la técnica que ayuda a aumentar el logro de todos los estudiantes ayuda a construir relaciones positivas entre ellos y les da a los estudiantes experiencias necesarias para un desarrollo cognitivo, psicológico y social saludable. ¿Sí? Ese fue el resumen en eso, y aquí ya vienen, si se dan cuenta, 25 páginas de solo referencia. ¿Sí? Entonces, obviamente el de ustedes es mucho más corto, pero la estructura es básicamente la misma. Las referencias, si se dan cuenta, en orden alfabético. Y va apellido, coma, la primera letra del nombre, punto, y el año. Aquí en italics, o sea, en cursiva, el nombre, en este caso del artículo que encontramos aquí, ¿sí? Entonces, Quantitative Analysis Approaches to Quality Data. Why, when, and how. Retrieved from, recuperado de, y está en el enlace. ¿Sí? Si yo le doy clic, ahí obviamente pues ese artículo ya no está. ¿Sí? Pero cuando yo hice con mis compañeros la tesis en el 2012, todavía estaba. ¿Sí? Hay unos, si se dan cuenta, que no tiene enlace, porque ya son en físico. ¿Sí? Vemos esto de la Universidad Nacional. ¿Sí? Aquí si yo miro este, a ver si está. Bueno, tampoco. Si yo me pusiera a mirar uno por uno, pues no. Puede que haya algunos que estén, otros no. Entonces, voy a mandarles este grupo, este ejemplo por el WhatsApp, y es básica para que se acuerden cómo es la estructura de normas APA de las referencias. ¿Sí? Apellido, coma, letra del nombre, el año de publicación. Si no tiene, vamos a ver si aquí hay alguno, la tesis que no tenga año. Y si tiene mes, pues le incluyen el mes y el día. Bueno, aquí no hay ninguno que no tenga. Pero cuando uno, sí, está el apellido y tal, le pone ND, no date. Porque ahí puede que haya un artículo que no le sirve para soportar lo que está diciendo en ese ensayo, pero no tiene fecha. Pues le pone que no hay fecha. Si ya no encuentran el autor, pues desconocido. ¿Sí? Pero pues ojalá haya que por lo menos se sepa quién lo escribió. Después, el título del artículo. Y este retrieve from, recuperado de, y el enlace. ¿Sí? Entonces, la idea con ese ejemplo, ya les voy a mandar aquí por el grupo. Ejemplo de referencia normas APA. ¿Listo?
¿Sí quedó claro el ejemplo o los ejemplos que les mostré en Norma Zapa con base a la tesis que yo hice con la universidad? Listo. Pues ahí les mandé el ejemplo para que ustedes busquen. Obviamente lo que vimos en lo que les decía al principio, ¿no? Primero que tengan clara cuál es su idea, ¿sí? Sea positivo, sea pro, en contra o que mezclen las dos, lo desarrollan en el cuerpo de esa tesis y lo soportan, para que no sea simplemente yo, Joseph, digo, para eso digo que es así porque me pasó. Es decir, la vivencia de cada uno de ustedes es importante, pero habrán expertos, ¿sí? O gente que le ha pasado lo mismo o que ha hablado de cómo es esa vivencia positiva o negativamente afecta la parte personal, profesional, ¿sí? Eso es. Y aquí, antes de las dudas, están los pantallazos de cómo van a encontrar ustedes a Google Classroom. ¿Sí? Ustedes van a Google Classroom, cualquiera de las dos fichas, el 14 y 15 es exactamente lo mismo. Estamos en fase de ejecución, la actividad de aprendizaje 6, materiales de formación. Dentro del material de formación que están ahí, van a encontrar este que dice Multimedia Glossary. Ahí está el mismo PDF que les mostré sobre el glosario en inglés. ¿Sí? Ahí está para todos y pues, inicial para Ingrid y Stewart que entraban cuando ya había pasado por ahí. ¿Listo? Entonces ahí está el glosario para que lo descarguen y lo miren para sacar el vocabulario que les sirva para su ensayo. La grabación de esta conferencia web la subiré, como les dije, a Classroom el martes en la mañana, aquí a esta carpeta de conferencias web junio. ¿Sí? A pesar de que el martes ya estamos en julio, pero es con la fecha de hoy. ¿Listo? ¿Y cómo entregan la evidencia? Entonces ustedes en evidencias, fase de ejecución AP6, ahí ya está publicada y está S in English. ¿Y se alcanzan a ver aquí este pantallazo? Que les Sí, estoy señor, ahí mostrando más o con el menos. cursor. Aquí dice Conference Web S PowerPoint. Ahí está también adjunta esta presentación PowerPoint para quien desee revisar los videos que estaban ahí, la estructura de los 5 párrafos que vimos, todo lo que les mostré el día de hoy, incluyendo pues también el link para acceder al glosario, ahí está. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, como dice ahí, como hemos hecho siempre, si tienen alguna duda, inquietud, raise your hand, levantan ahí la mano para hacerlo de manera organizada y I'm all ears. Soy todo oídos. Vale, Sonia, gracias. ¿Les quedó claro por ahora? Porque yo sé que cuando ya empiecen, cuando tengan de pronto el tema claro, les pueden salir las dudas. Eso es lo otro, ¿sí? Que, bueno, ahí no se los mostré, yo sé que la duda es, profe, ¿hasta cuándo hay plazo? ¿Sí? Pro cronograma, pues esa evidencia, ¿sí? Esa evidencia, pues inicialmente, si uno mira el cronograma, empezaba este martes, ¿sí? Pero pues el martes yo puse el anuncio, iba a ser inicialmente la sesión el día de ayer, pero pues ustedes estuvieron con el profe Jaime en la conferencia de emprendimiento, por eso la hice hoy. Entonces ahí ustedes la pueden entregar después de fecha, porque ahí está disponible como todas las otras evidencias. Y si mi memoria no me falla, yo la puse, ¿sí? A partir de hoy 28 hasta el martes 9 de julio, si no estoy mal. Ya les digo exactamente la fecha con la que sale ahí como del cronograma, teniendo en cuenta lo que les dije que tuve que correrlo
pues que pues si yo me dijera por el original, esa evidencia comenzó este martes y hoy estamos a viernes, pues no sería como muy justo o lógico con ustedes, entonces ya les digo exactamente la fecha. 7 de julio. ¿Sí? Es decir, de este domingo en 8. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de en estos días ir haciendo así sea, pues si ya lo tienen completo, bien, si no, ir pensando cuál sería su argumento o su respuesta frente a cómo ha afectado el desarrollo multimedia web en su vida académica, profesional y personal. Cuando ya tengan claro, digamos, el tema principal, lo que podrían sería comunicarse conmigo. Profe, mire, yo creo que el tema que yo voy a hacer es este, ¿sí me sirve? Y yo les digo si sí o no. Es para que ya dándoles carta abierta de si les sirve ese tema, ustedes ya empiecen ahí sí como tal a ir poco a poco desarrollando la parte escrita. ¿Sí? Como para algunos seguramente será más rápido que para otros, no es de la noche a la mañana. Todo lo que ustedes vayan haciendo, se pueden ir comunicando conmigo, me lo pueden ir enviando por interno, obviamente, pues identificándose, no simplemente, profe, aquí le mando un ensayo para que, lo que llevo el ensayo para que por favor me revise, sino, profe, mire, habla con Sonia en la ficha tal, ya llevo esto. Yo lo reviso y como les decía hoy, si es necesario reunirnos en el espacio en el que ustedes y yo podamos tranquilamente reunirnos aquí por Team de manera personalizada para revisar lo que llevan, pues creo que sería mejor para ustedes y pues para mí también porque es más fácil revisar poco a poco que todo de corrido. Que a fin de cuentas fue el mismo proceso cuando yo tuve la tesis, tuvimos reuniones casi 3 veces a la semana o había veces que nos tocaba todos los días ir a donde la profe y que nos leyera para ver si estaba bien. ¿Listo? Sería como la solución o la ayuda en ese caso si desean hacerlo de esa manera. Entonces, eso sería todo. Cualquier duda, inquietud, pues estoy ahí al tanto de responderles si está dentro de los tiempos, como siempre les hemos hablado. Y les recuerdo antes de salir, pues que la grabación la subiré el martes, pero mañana por la tarde cuando llegue el trabajo la subiré en nuestro canal de YouTube y les comparto por el WhatsApp el enlace para que no queden este fin de semana festivo sin poder revisar eso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias por su asistencia, participación. Espero que todo lo que les traté de explicar hoy pues haya quedado por lo menos un poco más claro con la revisión que ya tendrán que hacer más a fondo. Buen fin de semana festivo y pues nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias profe. Buenas noches. mañana. Con mucho gusto. Hasta Muchas luego. Que gracias, les profe. vaya